¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro Living Ciudadano. Se abre la comunidad del pensamiento para ir cerrando la semana. Como tuvimos el lunes feriado, cerramos el viernes. Alguna vez vamos a hacer el programa de lunes a viernes. Te lo prometemos, es lo que estamos empeñados en salir al menos 5 veces a la semana. Pero para eso, bien lo sabes, necesitamos tu ayuda, tu colaboración, tu aporte. www.enstock.tv. Ahí está nuestra página y ahí te pones a súmate, aprietas ese botoncito de súmate y luego ya nos estás ayudando, y totalmente gratis es suscribirte a nuestro YouTube. Eso también ayuda harto, que tú pongas ahí suscripción y ya estamos también siendo parte de esta comunidad del pensamiento donde buscamos siempre la reflexión ciudadana, ir entendiendo, ¿no?, hacia dónde va nuestro país. Ahí está, súmate aquí y, como te decía, el botón que tú quieras, lo que sea tu cariño, todo nos sirve, 5, 10, 25, 50, monto libre, y ahí lo ves y mes a mes o lo pones ahí tu tarjeta, ahí nos vas ayudando a hacer un programa mejor y llegar a ese día viernes también junto a ti en la comunidad del pensamiento. Temas a reflexionar, temas que debes saber como ciudadana y como ciudadano. Por ejemplo, el que dice este titular, mira. Lo saca BioBio Chile y habla de las cuentas de la luz, el plan del gobierno para saldar las deudas atrasadas con las empresas eléctricas. Un tema que hemos hablado harto, venimos desde Vía X hablando qué significa esto. El gobierno de José Antonio Kast entonces presentó un nuevo proyecto de ley enfocado en el sector energético y que, bajo el título Ordenemos las cuentas, busca dar un apoyo ante los próximos incrementos de las tarifas, como también poder pagar la atrasada deuda que existe con las distribuidoras y las transmisoras. Y es que en el caso de las primeras, dice Radio BioBio, o sea, las distribuidoras de la pandemia, ¿no?, se mantuvieron congelados y que ahora deben ser cancelados mediante las boletas de la luz. Según señalaron desde el Ministerio de Energía, esta deuda ya arrastra 43 meses de atraso. Todo lo que esto, como te decía, lo hemos hablado con un experto en la materia. Nos hizo entender todos los errores del gobierno anterior con el exministro Diego Pardo a la cabeza, me refiero al gobierno de Gabriel Boric. Y ahora, ¿será mejor esto? ¿Se verá un mejor panorama? Se lo preguntamos al mismo. Ahora, desde nuestra nueva casa, aquí escondidos en el sótano, haciendo en stock, me refiero a don Javier Piedra Fierro, ingeniero, experto en energía. ¿Cómo está, Javi? Muy bien, bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, feliz de estar compartiendo en este nuevo Living Ciudadano. No, vamos, hablemos nuevamente de la cuenta de la luz, de lo que se viene, los proyectos de ley que está metiendo el gobierno, sí, que afectan nuestros bolsillos. Ese es el tema. Cada vez que hemos hablado contigo terminamos más enojados por las alzas de la luz. No sé cómo vamos a terminar en esta conversación, Javier, pero este titular al menos, ¿qué te parece, no? ¿Hacia dónde apunta? Muchas lo que pasa es que, como muy bien lo decía la nota de BioBio Chile, cuando nosotros se nos congeló la tarifa eléctrica, ¿cierto?, mantuvimos la tarifa congelada y la tarifa tenía que subir, por lo tanto generamos una tremenda deuda, ¿cierto? Uh-huh. Y esta deuda después con el proyecto de ley de estabilización tarifaria, ¿te acuerdas que el 2024, cuando subió la cuenta de la luz, pero exponencialmente, lo que se hizo fue llevar la tarifa a lo que realmente vale y nos agregaron un cargo extra para empezar a pagarle la deuda a las generadoras? Ya. Todo eso fue en el marco de la generación. Porque tú nos explicabas que hay la cuenta trae 3 empresas, la generadora, la distribuidora, transmisoras y distribuidoras. Claro. Entonces, la deuda con las generadoras, por ley, siempre fue una deuda colectiva. Siempre fue una deuda entre todos. Entonces, pues, fue una deuda que pagamos entre todos. Ya. Y por eso se nos puso un cargo extra y listo. Pero quedó una cola, Freddy. Quedó una cola. Oye, una cola grande, porque las generadoras son el 70% de que usted nos contaba, sí, de la cuenta que uno paga, claro, le pagamos a estas generadoras. Exacto. ¿Y de qué cola estamos hablando? Quedó una cola con las distribuidoras. Porque ya saldamos el cuento con las generadoras, pero a las distribuidoras también les quedamos debiendo plata. Mira, para que haga una idea, a las generadoras se les quedó, la deuda llegó a los 6.500 millones de dólares, con las distribuidoras a los 900. O sea, harto menos. ¿Ya? Pero lo primero que hay que entender es que esta deuda
es distinta a las generadoras porque es una deuda individualizada. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, Freddy, tienes una deuda, yo tengo otra deuda y los que nos están viendo en su casa tienen otra deuda. Claro. ¿Ya? ¿Cómo se genera esa deuda? Ya. Bueno, lo primero, por el consumo. Por ejemplo, si tú consumes más que yo, tú acumulaste una deuda más grande que yo. Claro. Porque los dos además tenemos en él, ¿cierto? Entonces tenemos la misma tarifa, pero si tú consumes más, aumentaste. Pero los clientes o los usuarios, el mundo eléctrico son clientes, ¿ya? Los usuarios de Chilquinta o los usuarios de Saesa tienen otra deuda. ¿Esos son también distribuidoras? También distribuidora. Ya. Entonces, no necesariamente porque tú consumas más, tu deuda va a ser mayor. Al final tiene que ver con la tarifa eléctrica y eso tiene que ver con la distribuidora. Ya. Entonces, eso es como está hoy la cosa. Esto, para que tú te hagas una idea, esta deuda se tenía que empezar a pagar en abril. En abril, básicamente, iban a agarrar tu deuda, que en promedio nacional es del orden de los 70.000 pesos por usuario. Promedio, unos más, otros menos. De ahí yo te puedo dar más datos. 70.000 pesos al mes, 70.000 No, pesos en total. Ya. En total, y eso se iba a dividir en 48 cuotas. Entonces iba a ser al final una cuota con IVA incluido de alrededor de 1.500 pesos. Eso iba a ser. Pero, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, no, ¿cómo vamos a hacer que suba de nuevo la cuenta de la luz? Vamos a aplazar este pago a agosto, ¿ya? Pero entre medio vamos a tener espacio para meter un proyecto de ley que se haga cargo de pagar la deuda sin que suba la cuenta de la luz. Ah, suena bonito. Suena bonito. Hasta aquí vamos bien. Hasta que presentaron el proyecto. Siempre algo, ¿ah? Siempre hay algo. Un cortocircuito. Sí, pues ¿Y mira. qué pasó más, Javier? Lo que pasa es que al final lo que hicieron, lo que hizo el Ministerio de Energía, ya fue decir, ¿sabes qué? Con la deuda con las generadoras, que estamos hoy pagando un cargo extra, que es de 22 pesos por kilowatt hora, ese cargo extra del 2028 baja a 9. Ya. O sea, baja El harto. 2028. Sí, en 2 años más. 2028. Entonces, el Ministerio de Energía dijo, ¿sabes qué? Vamos a pagar la deuda a la distribuidora, Ya. pero a partir del 2028. Ya. Ahí nosotros vamos a empezar a pagar. Entonces, cuando baje, nosotros ponemos este cargo para Ya. pagar la deuda a las distribuidoras y de esa manera no te sube ahora la cuenta de la luz, a propósito de esto, porque sube por otras cosas, pero no a propósito de esto, y en 2028, cuando tenga que bajar, ya no va a bajar tanto. O sea, ordenemos que dice acá en la página oficial del gobierno, del ministerio, no... O sea, es que en el fondo igual de una u otra manera igual lo ordena, porque hay una deuda pendiente. No, voy a hacer que se puede ordenar para bien y para mal. Pues. Claro. Ahora, yo la verdad que yo creo, la deuda hay que pagarla. Sí. Eso está claro. O sea, la deuda hay que pagarla. Aquí es el método el que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Los contratos hay que cumplirlos. No, claro. Aunque no nos gusten. Claro. De ahí también te voy a contar un poco de eso. ¿Ah? Ya, perfecto. Porque este proyecto le trae hartas cosas. Pero al pago de la deuda con las distribuidoras, yo creo que este es el momento, es importante porque nosotros ya aprendimos cosas, pues, Freddy. Ya acumulamos una deuda. Sí. Lo primero que aprendimos es que si tenemos una deuda, después la pagamos con intereses. ¿Cierto? Esos intereses los pagamos nosotros. Es verdad. Y además aprendimos que sobre esos intereses nos cobran impuestos. Sí, pues, esta cuestión es negocio redondo para el Estado. Ya. Mira, el Estado te congela la deuda, después te la descongela, o sea que te la sube. Después te pone un cargo extra Ya. para pagar una de la deuda que generaste. Ya. Ese cargo extra para pagar esa deuda te infla con intereses. Y sobre todo eso te cobra impuestos. Cobra impuestos sobre la deuda que te hicieron tomar. Exacto. Y sobre los intereses que el mismo Estado te provocó. O sea, el Estado Bonito. Claro, o sea, el Estado tú tenías que pagar, ya te dijo, no pagué, paga después, pero paga con intereses. Y sobre esos intereses te cobra impuestos. Entonces, lo que quiero transmitir es que hay que tener ojo con las fórmulas de pago, porque si no terminamos pagando de más. Claro. Entonces, vámonos a la fórmula que el gobierno estableció como justa para poder pagar la cuenta, la deuda con la distribuidora. ¿Cómo se ordenó la cuenta? ¿Cómo se dice? ordenó la cuenta? Ya. La cuenta se ordenó así. Agarraron toda la deuda, la tuya, la mía, la de usted, la agarraron todas, hicieron toda una gran deuda. Y dijeron, la vamos a pagar entre todos con un cargo extra. La socializaron. Exacto. Y ahí, Este gobierno. este gobierno. Mira. Mira, Sebo. Pero ahí tú, en el fondo, es súper injusto. Es muy injusto. Te voy a dar porque yo te decía que la deuda es distinta. Mira el dato que te voy a dar. En Chilquinta, el 46% de los usuarios debe menos de 10 lucas. ¿Y dónde está Chilquinta?
en la región de Valparaíso. Por ejemplo, acá incluso la deuda acá que tiene la gente de Enel también es más baja que el promedio nacional. Entonces, cuando tú dices, sé que vamos a pagarlo entre todos, en un cargo fijo para todos, lo que va a pasar al final es que la gente de Valparaíso le va a terminar pagando la deuda a la gente del norte. O la gente de Santiago le va a terminar pagando la deuda a la gente de la linda región del Biobío. O sea, al final, en el fondo, unos le vamos a terminar pagando la deuda a otros. Porque tenemos tarifas distintas. Cada distribuidora tiene su propia tarifa, claro, de acuerdo a la región donde está. Exacto. O sea, si tú me dices, socialicemos entre los usuarios de Enel, me parece que está bien. Porque va a variar solo por el consumo, pero como si tú consumes más, yo te pongo un cargo, como tú consumes más, también vas a aportar más a este pago. Pero no socializar entre tarifas que son distintas, porque eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero está eso, que ya es injusto, pero además hay otro problema muy grande. Y es que la deuda que se tiene, que todos nuestros 900 millones de dólares, la mitad es del sector residencial y la otra mitad es del sector comercial. Entonces, al final, el sector residencial le va, que son 6 millones de usuarios los que tienen que pagar esto, mientras los otros son 200.000, ¿ya? El sector residencial le va a terminar pagando la deuda al sector comercial. Entonces, eso también yo considero que es súper injusto. Y usted una vez nos contó en qué consistían estos intereses que son altísimos. De estos 6.000 millones de dólares que tuvimos con las generadoras. 2.000 eran intereses. 2.000 eran intereses, imagínense. Sí, en este momento, de los 900 millones de dólares, más o menos 180 son intereses. Ya el 20% de lo que cuando nos toque pagar eso, el 20% ya son intereses por el hecho de habernos atrasado, por el hecho de haber generado una deuda. Ya estamos pagando, vamos a pagar, cuando paguemos el cargo extra, un 20% va a ser solo para pagar intereses. Oye, escuchemos a la ministra Rincón, ¿no?, de Energía, y así lo explicó, ¿no? Esto fue en el Congreso. Si no se despacha el proyecto, yo creo que lo dijo muy bien el presidente de la comisión, aplica la disposición que dejó el gobierno anterior, 1.450 pesos promedio por cuenta, hay que ver cuánto es la cuenta, aplicarle ese cargo en 48 cuotas, con un interés y sin subsidio. Esa es la realidad si no se aprueba este proyecto, ¿ya? Ya, Javier, esto fue en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, de la Cámara Baja, ¿no? Esto fue cuando se presentó el proyecto de ley y mira, vamos a hacer matemática simple, porque lo que nos dice la ministra es súper simple. ¿Ya? Si no se aprueba el proyecto de ley, pasa esto. ¿Y qué nos dice que pasa? Dice que vamos a pagar en promedio 1.450 pesos, ¿cierto? En 48 cuotas. O sea que cada uno va a terminar pagando 69.500 pesos. Ojo a eso, 70 lucas, dejémoslo en 70 lucas promedio. Unos más, otros menos. 70 lucas si no se aprueba el proyecto de ley. Si no se aprueba. Si no se aprueba el proyecto de ley. ¿Ya? Entonces yo me pregunto, ya, pues, ¿y qué pasa si se aprueba el proyecto de ley? Claro. ¿Qué se aprueba? ¿Ya? A ver, yo entiendo que tenemos ahí tenemos lo que dijo cuando... Claro, a ver, tenemos lo que esto dijo. es, si no se aprueba el proyecto de ley. A ver, ahora va si se aprueba. Ahora sí se aprueba. Sí. Ya, veamos lo que dijo. Esta fórmula lo que hace es, en términos simples, es usar la fórmula que se había usado para pagar la deuda de las generadoras en el proyecto del año 2024. En esa época fueron 22 pesos por kilowatt hora, ahora van a ser 5. Esos 22 pesos bajan a partir del año 2028 9. Ya, ¿qué pasa entonces si no se aprueba? Po? No, si se aprueba. Po. Ya, pero si no se aprueba, pero recordemos todo. Si no se aprueba, ya. En promedio, 70 lucas va a pagar cada usuario. Ya, en promedio. Y si se aprueba como... Hagamos el ejercicio. La ministra dijo 5 pesos por kilowatt hora, ¿cierto? Por 180, que es el consumo medio con el que también se calculó el otro. Por 8 años, ¿cierto? Por los 12 meses, ¿cierto? 102.000 pesos, Freddy. O sea, pero ¿cómo? Pero te lo estoy diciendo. Pero está presentando un proyecto que si se aprueba es peor. Para que tú veas, po. ¿Y por qué? Porque en el fondo... Ya, ¿y cómo se justifica eso? Porque eso es lo que te decía antes. En el fondo, cuando agarran toda la deuda y dicen paguémosla entre todos, el sector residencial le termina pagando la deuda al sector comercial. No me digas. Entonces al final todos terminamos pagando más para que el comercio pague menos. Y yo encuentro que es súper injusto. O sea, vamos a pagar un 40% más. ¿A qué llaman comercio? Oye, a la carnicería Fuente, a la cafetería Muñoz, no a los grandes supermercados, pero
Todo el comercio tiene una tarifa distinta que la tarifa residencial. Ah, sí, ¿ah? Claro. ¿Es más cara, más barata, más que...? Se cobra distinto, se cobra por energía, también se cobra por otra cosa que se llama potencia, que es como la capacidad de consumir energía, ¿ya? Pero ahí te diste cuenta que lo hicimos clarito. Sin proyecto, usted paga 70 lucas, con proyecto termina pagando 100. Pero ¿sabes cuál es lo más injusto de todo, Frey? Es que si tú lo pensáis, y tú eres un comercio, y a ti te suben la cuenta de la luz, tú puedes agarrar tus costos y traspasarlos a los clientes. ¿Y a quién le traspaso yo el alza la cuenta de la luz de mi casa? Yo lo tengo que pagar con el mismo sueldo. Exacto. Entonces, ¿por qué el sector residencial le tiene que ir a pagar la deuda al sector comercial, que además tiene esa posibilidad de más encima traspasar sus costos a los clientes de cada uno de sus rubros? Claro. Y seguramente lo paga esto con IVA, o sea, descontando IVA. Además porque del es una IVA. empresa. Claro. Entonces, yo encuentro que ahí se cayeron en la fórmula y yo creo que le trataron de Pero decir la sí, gente esta se dio cuenta de la comisión. Es como, según lo que usted está hablando, es como un gato por liebre esto, pues. No sé si haya habido algún diputado que haya tomado la calculadora, ¿ya? Porque la cuestión era fácil, era multiplicar 5 por 180 por 12 meses, por 8 años, aplicarle el IVA, 102.000 pesos. ¿Ya? Yo encuentro que es bastante injusto, pero ya, y esa es la fórmula que el gobierno está estableciendo para pagar. Yo creo que es injusto, yo creo que se debería socializar, pero entre la misma distribuidora y solamente entre clientes residenciales. O sea, entre clientes residenciales salvémonos entre nosotros, Claro. me parece bien, ¿cierto? Porque los que tienen más deuda también consumen más, por tanto después van a pagar más, me parece justo. La deuda hay que pagarla y el sector comercial, bueno, que cada uno que tiene su propia deuda, pague su deuda. Po. Oiga, Javier, ¿en qué proceso está esto en el Parlamento? Porque esto es la primera instancia, la comisión. Esta cuestión manda rápido, ¿ah? Porque Así, el miércoles de la semana pasada se presentó y el lunes de la próxima semana, en la segunda sesión, se va a votar en general y en particular, O sea, y el este martes lunes, en la sala. En 3 días más se vota en general y el martes en la sala. Está así. Ah, y así, y sin ninguna indicación. Este mismo proyecto. O ¿no? sea, de hecho, sin ninguna. De hecho, yo pedí exponer y me dijeron, no, usted no, porque. No usted porque tú, porque si no, ni usted ni nadie. Porque el gobierno dijo, bueno, nosotros hicimos una etapa prelegislativa, donde ahí cada diputado tuvo la oportunidad de invitar a quien quiera exponer, Ya. y si no lo hicieron, ya perdieron. Entonces ahora se va a llevar. ¿Y a usted nadie lo invitó, Javier, a No, exponer? no, a ningún diputado se le ocurrió. Pero bueno, yo lo entiendo también, sí, me imagino que además hay hartos diputados que no tienen. Yo creo que no tienen mucha idea. Ya, pero bueno, digamos, ellos quedan satisfechos con la. Pero digámoslo bajito. Porque si hay parlamentarios en esa comisión de energía y minería también, Sí. es porque son expertos en ambos sectores. Pues. Claro, Uno espera al menos que así sea. Claro, yo no sé si expertos, pero sí debiesen tener asesoramiento Claro, experto, que sepan. ¿cierto? También es cierto. Claro. Es verdad. Ahora, para que no todo sea malo, ya, para que no todo sea malo, este proyecto de ley, como te digo, este el tema de la deuda es lo más, como más relevante porque es lo que impacta nuestra cuenta de la luz, po, Claro. ¿cierto? Y que ya sabemos que con la fórmula vamos a terminar pagando más. No en agosto, sino que el 2028, por 8 años, pero más. Pero lo que trae una cosa buena, Frey. Hay una cosa buena. Hay una cosa buena en A este ver, proyecto de por ley favor. y yo le quiero reconocer a la ministra Rincón. Que nos contento para el Por- fin de semana, claro, Javier. porque yo puedo decir que la ministra Rincón ha presentado un proyecto de ley que paga una deuda de manera muy injusta y que va a afectar de manera negativa a los ciudadanos, pero no puedo decir que la ministra Rincón no tenga palabra y honor porque la tiene. ¿Y Ya. por qué? Porque la ministra Rincón, fíjate que ingresó una indicación Ya. para que el Estado pueda renegociar los contratos eléctricos No con me las diga generadoras. lo que usted tanto señaló. Oye, 3 años peleando por esa cuestión. Que el gobierno anterior nunca había intentado renegociar o no había podido renegociar, no sé, Nunca los quiso. contratos. Y Nunca quiso. y yo hice una campaña el año pasado, el 2025, y dije ya voy a chicotear los caracoles, voy a hacer todo lo que pueda para tratar de convencer al gobierno. Y en eso hice una carta, y esa carta me la firmaron diputados, alcaldes, y me la firmaron algunos senadores. Y una senadora que me la firmó fue la ex senadora, actual ministra de Energía, Jimena Rincón. Entonces ella me firmó una carta diciendo que lo mejor que podíamos hacer era renegociar los contratos y ella cumple. Y no, pero es que yo creo que hay que valorarlo. Por supuesto, Hay que valorarlo porque no logramos convencer al gobierno progresista, ¿cierto?, de generar medidas que nos bajaran la cuenta y nos mejoraran la calidad de Logramos vida. conversar de varias cosas del gobierno progresista anterior, digamos, Javier. Pero este gobierno, Ya. o al menos esta ministra, al menos ingresó eso. Y yo ¿Y creo que aquí, eso qué es- significa en sencillo que se puedan renegociar los contratos? ¿Solamente con la con la generadora. Ya. Sí, ¿Qué en significa? sencillo significa, esto de partida es muy común en el mundo eléctrico, lo ha hecho toda la minería, ¿cierto?
Y es básicamente decir, oye, yo tengo un contrato, tiene un precio muy alto, entonces bájame el precio y yo te aplazo el contrato. Si el contrato se terminaba en el 2030, yo te digo, oye, bájame, no sé, un X porcentaje, 20, 30% del costo, yo te lo aplazo al 2033, punto tú. Ya. Entonces ahí tienen que hacer un balance. ¿Para qué? Para que cuando nos aplacen el contrato, eso tampoco influya en que nos suban el futuro. Pero eso se puede. Eso se puede 100%. Y esto, como te digo, es súper normal. Toda la minería lo ha hecho. Esa es la manera que tienen de ir viendo sus precios de la energía. Codelco, por ejemplo, también pues, renegoció todos sus contratos eléctricos, les baja el precio y les aumenta el plazo. Codelco, que es otro tipo de cliente. Claro, pero de hecho otros estados también lo han hecho. Colombia lo ha hecho. Bueno, usted contaba que Piñera había logrado renegociar unos contratos también. Piñera renegoció contratos no para bajar el precio, pero renegoció un contrato muy interesante con una empresa generadora metropolitana, porque esa empresa dijo, no, yo voy a entregar la energía porque voy a construir una planta gas. Y nunca construyó la planta gas. Tenía un contrato de un precio tan alto que dijo, ¿y para qué voy a construir la planta? Mejor compro barato y vendo caro. Claro. Y ahí fue cuando el gobierno de Piñera dijo, oye, no, vos te estáis pasando el fresco. Entonces, por último, construye una planta que no sea gas, pero construye una planta solar. Ya. Y ahí esta empresa construyó la planta solar más grande de Chile. Pasó el presidente Piñera y dijo, te estáis pasando fresco. Y ahí dijeron, Sí. ya parece, Sí, ya pasó parece que nos pasamos mucho. Oiga, y entonces ya. Y ahí usted dice que estos contratos están indexados a que suba el dólar, Todos al al petróleo, dólar. cuando a veces no son ni siquiera de petróleo, Claro, de carbón, eso es lo que va a de hacer. carbón, en fin. Esos son otros elementos de renegociación, por ejemplo, quitarle los indexadores. Tenemos, por ejemplo, un contrato con Engie, ya empresa cuyo 24% es estatal francés. ¿Ya? Y Engie tiene un contrato hasta el 2032 que está indexado al carbón, o sea que sube de precio, el contrato se sube de precio el carbón, y resulta que Engie ya no ocupa carbón. Igual te siguen cobrando. Claro. Oiga, qué bueno que se renegocie. Entonces, esto es parte entonces de También este es proyecto. parte del proyecto. Por eso digo que yo creo que el proyecto hay que cambiar la Que es el fórmula. lado bueno, porque Claro. siempre te pasan a un lado una cuchufleta y una cosa buena. Entonces, Claro. viene todo mezcladito, ¿no? Claro, exacto. Pero yo creo que el proyecto es perfectible, porque yo cambiaría el mecanismo de pago de la deuda, pero hay que pagarla igual. Así como está, usted siempre ha dicho, lo que hizo Pardo no fue bueno. No, o sea, yo creo que la peor gestión que ha tenido este país en materia energética la hizo el ministro Pardo. Diego Pardo. Sí, bueno, terminó siendo no ministro. Claro. Así de simple. Oiga, usted nos trajo unos gráficos. Por ejemplo, ¿en qué consiste, Jaime? Este es para un poco graficar cuánto subió la cuenta de la luz. Porque ya partimos con este cuento de las cuentas Ya. hace 2 años. ¿Y cómo se lee este gráfico? Este gráfico es un gráfico de cuánto cuesta la tarifa eléctrica residencial. Ya. Por ejemplo, en Santiago, ya que es la Oiga, está más Valparaíso, abajo, disculpe, Valparaíso es más caro toda. es que Valparaíso es la tarifa eléctrica más cara de Chile. Oh, claro, Chilquinta, como usted Mira, decía. Pues. Santiago partió el kilowatt hora, valía, Santiago, la mira de abajo, valía 125, valía más o menos. El precio del kilowatt hora y ahora está a 227. En mayo del 24, o sea, un par de años más, ya subió harto. Claro. Entonces, eso lo hice hasta diciembre del 2025 porque ese gráfico no incluye este año. ¿Por qué? Porque fueron el plazo en la cual se ejecutó la política de la ley de estabilización tarifaria que nos hizo subir la tarifa. Entonces, ese gráfico representa lo que la ley que tramitó el gobierno de Boric a través de la conducción del exministro Diego Pardo hizo que nos generara a nosotros como efecto. Entonces, imagínate, en Santiago pagáis 120 pesos por kilowatt hora y llegó a 227. En Santiago subió un 78% la cuenta. ¿Qué pasa con la gente que ha invertido en paneles solares, en energía renovable? Eso es puro ganado. Y que le siguen... ¿Esto igual tienen que pagar todo esto? No, porque la gracia, o sea, todo el mundo tiene que pagar la electricidad que consume, pero cuando tú generas tu propia energía, entre más cara sea el servicio eléctrico, más rentable es tu proyecto. Ya. ¿Por qué? Te lo explico simple. Claro. Porque si ¿qué hacen los paneles solares? Generan electricidad de día, ¿cierto? Entonces yo lo que consumo de día, lo que en verdad yo hago es, dejo de sacar energía de la red porque estoy ocupando la mía. Claro. Entonces yo dejo de sacar energía cara. Claro. Entonces, entre más cara esté la tarifa eléctrica, más me conviene ocupar mi propia energía.
Entonces, y más rentable es el proyecto, de hecho. Pase la visita al tiro. Usted tiene una empresa que asesora en este tipo de energía. Fundación. Una fundación. Sí, nosotros ¿verdad? en Fundación Energía para Todos tenemos, es que lo vamos a sacar pronto, pero Ya. paso el aviso. Cuentalaluz.cl. En Cuentalaluz.cl todo el mundo puede conocer la tarifa eléctrica en su comuna, puede conocer cuánto va a subir ahora en julio. Esa es su página. Esa es la página. Ahí también está A Cuenta ver, de la Luz. Cuenta de la Luz. Cuentadelaluz.cl. Ahí viene Entonces, abreviado. claro, en Cuentalaluz.cl y pronto en Cuentalaluz.cl tú vas a poder hacer 3 clics y yo te voy a decir cuántos paneles solares necesitas. No le puedo creer. Para llevar tu cuenta Pero a cero. hágalo al tiro eso, pues, Javier. Es que, oye, el Porque auto hay se que ver demora. Pero ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sale una casa promedio? mucha, Una instalación yo de creo paneles? que no es barato, pero puede estar en el orden de entre los 2 y los 3 millones de pesos una ¿Ya? casa que tiene un consumo 6 millones. promedio. Ahí está su página. Claro. Ya. O sea, ahora tu cuenta de la luz, tú lo que tú puedes ver es cuánto es la tarifa eléctrica y revisar si tu cuenta de luz está bien cobrada. En cada una de las comunas de Chile también puedes ver cuánto es lo que va a subir ahora en julio, ¿cierto? La próxima semana ya vamos a tener una calculadora de gasto. Vamos a poder poner Oye, cualquier pero artefacto esto es eléctrico. notable. Esto es un servicio público, Sí, de un a la servicio comunidad. ¿Cómo están las cuentas de la luz? Esto de- Exacto, o sea, esto lo debería tener el Ministerio de Energía ya hace 40 años. Po. O Ya, sea, ¿cuánto me dijo que gastaba cuántos kilowatts consume una casa de 4 personas? Mira, siempre se habla de 180 kWh mensual como promedio. Pero yo viendo los datos, la verdad que está ya más llegando a los 190, casi Ya 200. redondeemos en 200. Ya. 200. ¿Cuántos paneles solares se requiere para 200 kilowatts? Paneles, ¿cuánta potencia? Yo creo que unos 3 kilowatts de potencia. ¿Ya? Y esos son unos 5 paneles de 600 watts. Porque los paneles vienen ¿Y por a watts. cómo, po. a cómo el panel decía mi abuelita? ¿Cómo? No, yo creo que estar al orden de... Es que no es solo el panel, pues tú pagas Sí, la pues. implementación, Y la pagas batería y todo Claro, lo demás. o sea, si le quieres poner batería, pagas batería, Claro. tenés que pagar un inversor. Pero en general eso va a andar al orden de los 3 millones de pesos más o menos. Ya con 3 palitos uno instala entonces un buen sistema. Un buen sistema, para no un- consumir un- tanto. un sistema que en 6 años ya pagó la inversión con todo lo que ahorró y los proyectos duran 25. O sea que tú al año 6 ya recuperaste toda tu plata ¿Ya? porque ya ahorraste todo Ah, lo... y te quedan 19, Y 20 te quedan años 19 para años usarlo. para usarlo, en el fondo ahorrando un montón. Está bueno. Po. Sí, pues está bueno. Si se ¿cuál es el problema del tema de los paneles? Hoy en Chile, hoy se ha masificado mucho en la zona oriente. ¿Por qué? Porque tienen plata, obvio, pero también porque hoy existen empresas, Freddy, que vienen a tu casa y te instalan el panel gratis, weón. Y te dicen, oye, mira, sabes que tu cuenta de luz está por 100.000 pesos. Yo te la voy a bajar a 20, Ya. pero te voy a cobrar a ti 60. Entonces, Mensual. entonces te ponen los paneles gratis, te bajan la cuenta de 100 lucas, por dar un ejemplo, a 20, pero a ti te cobran 60. Ya. Entonces ellos con ese margen se empiezan a pagar. Es una buena idea, pues. Es muy buena idea. Y eso funciona, se llama el modelo ESCO. ¿Ya? ESCO. 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 Ya. ¿Ya? Entonces ese modelo es muy bueno, pero el problema es que las empresas le ponen los paneles a la gente que tiene capacidad crediticia. Claro. Entonces la clase media ahí Bueno, ahí pierde. tiene que entrar el Estado Yo hice esa propuesta cuando fue las presidenciales. a hacer ayuda. Yo pues. dije, debería haber un crédito verde donde el Estado, Claro. en el fondo, yo haría una ley, donde el Estado te pone la espalda Claro. y después el Estado, o sea, si tú no pagáis, el Estado te cobra a través de la cuenta de la luz. Pero qué buena idea. Pero ¿sabe qué pasa con eso? A ver. Que hay otros intereses de por medio también, porque a lo mejor el Estado no quiere pasar a llevar. Claro, o el puede gobierno ser. de turno, que son los que manejan los si- estados. Imagínense, si todas las casas empiezan a tener paneles solares, van a saltar hasta el techo las generadoras. Bueno, pues. ahí van a bajar los contratos las generadoras, pues. Claro, sí. Si no les gusta tanto la ley de mercado, Yo pues. creo que esa es una muy buena, es una gran reflexión, Freddy. Pero es que para eso estamos acá, para buscar Efectivamente, reflexiones. no, pero súper buena porque en el fondo, si tú haces una política pública que fomente la implementación de paneles solares en las casas, la gente deja de sacar energía de la red, por tanto le deja de pagar la energía a los contratos. Po. Entonces el que tiene el contrato, el generador que tiene el contrato, dice, chuta, Claro. me estás pagando menos. Porque claro, la gente se empezó a generar por sí sola. Exacto. Entonces, una ley que fomente la energía renovable en las casas de las familias de Chile, en el fondo sería un mecanismo de presión para que exista una renegociación de contratos más favorable para las personas. Ahí la tenemos. Veamos los contratos. No. Bueno, entonces vamos a hacer un proyecto de incentivar Paneles. los paneles solares. Listo. Más encima ecológico. Claro. Oye, qué buena Qué idea. buena idea, Oye, aquí buena nació. idea, voy a Entonces, empezar a- la ministra Rincón, ahí tenía una idea. Ahí- pero no sí, sé si este sí, gobierno sí. lo va a querer hacer, pero por lo No, menos pero la ministra dijo es una usted muy que buena idea. ¿Sabes por qué es una buena idea? sí. ¿Ya? Porque este proyecto de ley
¿cierto? Trae este mecanismo de la renegociación de contratos, que yo felicito, vuelvo a felicitar a la ministra por esto, pero es la única medida que tiene para bajar la cuenta a la luz. Po. Entonces, voy a ir a renegociar con la generadora diciéndole, mira, ustedes son la única opción. Claro. Mientras que si tú pusiéramos esta idea que acabamos de generar acá. Se la regalamos, me se la encantó. regalamos como equipo. Se la regalamos y a además todos se los ven lindos, diputados. mire que se ven lindos los paneles en el techo, pues. Mire. Cacha. Ahí, ¿cuántos paneles hay ahí? Ahí hay 1, 2, 3, 9. Ya, esa es una casa grande entonces. Claro, eso Tú, usted me dice que con 5 No, pero- o 6 de esos se... Es que lo que pasa es que la gente igual, esta cuestión no la entiende, la gente se entiende poco, pero los paneles solares tienen una potencia. Existen de 400 watts, de 500 watts, de 600 watts. Perfecto. En el fondo lo que tú tienes que hacer es sumar la potencia. Esto yo lo explico así. Ya. Es como que tú por cumpleaños necesitas 10 litros de bebida. Ya, pero 10 litros de bebida la puedes conseguir con 5 botellas de 2 litros, Exacto. con 4 de 2 litros y medio, con 10 de 1 litro. Oh. Con los paneles lo mismo. Claro. O sea, tiene toda la razón, pues. Cada panel es distinto, no solo el centímetro cuadrado no dice nada. O sea, claro, Depende o de sea, la potencia en la que generalmente más los más grandes tienen más potencia, pero hay unos más chicos y unos más grandes, entonces la gente piensa en paneles. Pero en verdad Qué tiene que... buena me encanta conversar con usted porque nos deja estas reflexiones y estas ideas también para la autoridad. Sí, pues ojalá, oye, pero buena idea. Es hasta un acto de rebeldía hoy. tener Sí, un salí panel súper solar, entonces. motivado. Muy bien, Javier. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por haber venido. ¿Ah? No, gracias, espero que se haya entendido todo, Sí, ¿cierto? Y que Max, estemos atentos. súper. Se va a votar la próxima semana en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, después al otro día se vota en la sala de la Cámara, después al otro día después se vota en el Senado, y este es un proyecto de ley que nos va a, yo creo que perjudicar tal como está, entonces hay que estar atentos. Oiga, y usted que tiene tantos amigos en el Parlamento, creo, tanto que fue para allá, bueno, ahí tenía una Pero es que idea. ese fue el Parlamento pasado, este Parlamento no corresponde. Pero algunos quedan. Pues. Sí, Pues sí, bueno, algunos quedan. así que vea cómo hacemos lobby para esa idea, entonces, pues, ¿ah? Yo traté de exponer, me dijeron que no, así que voy a ver si puedo Está conversar. mal la cosa. Gracias, Javier. No, Hasta la un próxima. gustazo, Que esté un muy bien. gustazo. Muy bien, seguimos haciendo ahora una sección que nos gusta tanto cuando analizamos el periodismo independiente como nosotros y cuando también buscamos esta reflexión en Pauta, en Stock. Ahí está, periodismo de investigación, periodismo independiente y nos acompaña esta tarde-noche Reportea.cl y su editora general, la periodista Gabriela Pizarro. Gabriela, ¿cómo está? Bienvenida a nuestro link ciudadano. Hola Freddy, muy contenta de volver a encontrarnos. Tenemos acá. nueva casa, Gaby, mira, en un sótano aquí. De aquí Nueva no nos casa, sacan. preciosa, y nosotros nuevas historias. Ah, sí, Nuevas historias, sí. Maldades de Reportea.cl. Sí, marca registrada ya con el especial que hemos lanzado de los chats secretos de Hermosilla. Estuvimos haciendo unas pizarras aquí con Las vi. con Mauricio Con Daza, Daza, sobre sí. el tema Saliasnik, ¿no? Es que da mucho material y es necesario analizarlo a ese nivel de detalle. Explíqueme entonces, Gaby, este siguiente titular de Reportea.cl. ¿En qué consiste? Eres mi ángel de la guarda, las desconocidas informantes y amigas íntimas de Hermosilla en el Poder Judicial. Estas son como los ángeles de Lucho. Podríamos decirlo así. Es Luis el que le dice a una de ellas, a Lilian Layton, eres mi ángel de la guarda, a raíz de las gestiones que ella le ayudaba a hacer en la Corte de Santiago. ¿Cuál es el Leighton ahí de las tres que están ahí? La que está abajo a la derecha, en blanco y negro, es Layton. Ya. Arriba tenemos a Isabel Zúñiga, jueza del primer juzgado civil de Santiago. Y a la izquierda, a color, está la ex ministra Verónica Sabaj, que decidimos incluirla también porque es parte de esta triada de amigas íntimas que tenía Hermosilla en las Cortes y que le ayudaban a obtener información, agilizar causas que a él le interesaban y, por supuesto, también influir en los nombramientos donde Luis Hermosilla tenía llegada. Oye, y salvo una, ¿la demás siguen en ejercicio? Siguen en ejercicio. La única que pasó por un sumario en la Corte de Santiago fue Lilian Layton. Ya. ¿Por qué? Porque Juan Pablo Hermosilla, no sé si se acuerdan esa escena que montó en Vitacura cuando lanzó esta lista de 28 nombres, la de gente que se había beneficiado de su relación con Hermosilla, que tenía los WhatsApp con él. Bueno, ahí salió Lilian Layton. Ahí está Lilian Layton, esta es la Sabaj está afuera, sabemos, y ella fue mencionada y eso abrió un sumario dentro del Poder Judicial donde revisaron todos sus chats con Hermosilla, los chats que nosotros publicamos ahora, y salió absuelta. ¿Ya? Eso es lo que nos cuenta ella, nosotros no hemos tenido todavía a la mano esa resolución, esa sentencia,
Pero a diferencia de Isabel Zúñiga, que es la del juzgado civil, Lilian Leighton al menos sí fue, o al menos pasó por ese sumario. Ya. Isabel Zúñiga no ha sido, recién ahora este reportaje la pone a ella sobre la mesa, y es bien particular lo de Isabel Zúñiga, porque nosotros contamos en los chats que ella intercambia con Hermosilla, las veces en que ellos conversaron sobre nombramientos de otras personas en el Poder Judicial. Esta señora Zúñiga que tenemos ahí. Exacto, ¿Ya? y ella habla de al menos 38 nombres que estaban postulando a distintas ternas, ministros de Corte de Apelaciones, Supremo, fiscales judiciales, abogados integrantes, o sea, los principales cargos del Poder Judicial. Y ella en más de 20 ocasiones le dice, ¿puedes ayudar a esta persona, por favor? Y nosotros sacamos el cálculo del porcentaje de gente que consiguió el cargo, de esos que ella proponía, más del 60% consiguió llegar a esa posición por la que estaba pujando y por la que pujaba la señora Zúñiga en las conversaciones con Hermosilla. ¿Y cuál era el modus operandi de las Ángeles de Lucho con Lucho, ¿no? ¿Cómo se movía entonces esa trenza? Ellas, por decirlo de alguna manera, le permitían a Luis Hermosilla tener aceitada la máquina que él montó en el Poder Judicial. Acceso a información de las Cortes. ¿Qué relator se queda con la causa? ¿Cuándo se va a ver esta causa? ¿Podemos atrasar esta causa? No quiero alegar en este momento, quiero prepararme mejor. En esas cosas ellas los ayudaban, particularmente Lilian Leighton, porque ella lo ayuda mientras es relatora en la Corte Suprema. Luego ella le pide ayuda a Luis Hermosilla para llegar al cargo de ministra en la Corte de Apelaciones. Y luego lo sigue ayudando mientras es ministra de la Corte de Apelaciones. Zúñiga también llega a su cargo ayudada por Hermosilla, y eso está explícito en los chats. Ellas le piden ayuda, él devuelve la mano, y después cuando ellas consiguen sus cargos, él pide favores. Tiene que retribuir el favor, ¿no? Exacto. Lo vimos ya con Sabaj, que la teníamos ahí, y le costó el puesto. Le costó el cargo y está con arresto domiciliario hoy día. Claro, siendo investigada por la justicia. Así es. Oye, y entonces estas otras dos personas que están ejerciendo el cargo ahora. Están ejerciendo. Ellas pedían también, le pedía Hermosilla. Ambas. Retribución de vuelta. Sí, y probablemente la situación más compleja ahí es de la señora Leighton, porque hay una causa particular en medio de la pandemia, la Clínica Las Condes, que estaba siendo asesorada por Hermosilla. Enfrentó un fallo en juzgados laborales muy complejo, que mandaba al 25% de sus trabajadores a las casas, ¿ya? De resguardo sanitario. Y el problema es que ese fallo se tenía que cumplir el 13 de mayo de 2020 y Hermosilla presenta una orden de no innovar, que es una acción judicial para frenar que se acate un fallo, ¿no? Mientras se revisa. Y esa orden de no innovar no iba a alcanzar a ser vista antes del 13 de mayo, que era la fecha en que partían los trabajadores. Y Lilian Leighton le ayuda a agilizar eso. Eso está claro, Freddy, en los chats. Él le dice, esto se tiene que revisar ahora, esto es urgente. La clínica no va a poder funcionar si se van estos trabajadores para la casa. Y ella le dice, no, yo creo que se va a ir mañana o la próxima semana. Y al final le dice que Lili, por favor, yo lo necesito ahora. Una hora después se revisa la orden no te puedo creer. de no innovar y se le concede. Oye, los trabajadores no se van a la casa. Ay, no se van. No se van. Y todavía no está claro qué es lo que hizo en concreto la señora Lilian Leighton. Tampoco sabemos qué tan profundo escarbó el sumario en esta situación, pero lo cierto es que los chats muestran que esa orden se revisó y que Hermosilla le pidió en ese momento, ayúdame con esto. Y después de esas gestiones que le dice, tú eres mi ángel de la guarda, que es lo que le da el título al reportaje. Veamos el chat. Veamos el chat. Esto es lo que escribió el reporte. A ver, dice que en mayo de 2020, entonces, en plena pandemia del COVID, Hermosilla era asesor de la Clínica Las Condes, recinto que estaba en aprietos, pues el segundo juzgado de trabajo de Santiago había ordenado que el 25% de los trabajadores se fuera a su casa a modo de resguardo sanitario, como tú explicabas, Gabriela, ¿no? Y el trabajo entonces de Hermosilla era evitarlo, y para eso el abogado ingresó una orden de no innovar, una ONI, que se usa para frenar temporalmente los efectos de una resolución mientras se resuelve su apelación, y el plazo límite era el 13 de mayo, fecha en que los trabajadores se retirarían entonces a su domicilio, y aquí viene entonces el diálogo. Las gestiones. 2 días antes él ingresa a esto y le dice que se presentó un cuarto para las 2. Leighton le averigua por dentro si alcanzó a ser ingresado o no. Le dice, no aparece. Claro. Eso quiere decir que entonces no se iba a poder revisar con la premura que necesitaba Hermosilla. Y después le empieza a insistir, ¿no? Él se queja y cresta. Ella le manda un audio. Lamentablemente nosotros no tenemos acceso a ese contenido, solamente lo que está en texto.
Y más adelante ella le dice que se apuren. Hermosilla le dice, me subió la presión, ¿no? Estaba muy, muy nervioso de Claro. que no se pudiera revisar. Y durante la mañana del 13 de mayo, que era el plazo final, ella le sigue diciendo, no se sabe cuándo se materializará. Es urgente que la vean, le dice Hermosilla. O sea, Ay, era una condición como de jefe de patrona a un empleado, ¿ah? O sea, el exacto, tono que tenía. y uno podría suponer que hay favores que pedir si tú llegaste a tu cargo con la ayuda de este abogado. Claro. De hecho, cuando empiezan a hablar de este tema, ella estaba en pleno y él le dice, por favor, sal, necesito hablar contigo urgente. Ella deja el pleno y lo llama por teléfono. Mira, y abajo dice Leighton, lo sé, se lo conversé a Paola, que es Paola Plaza. Una de las ministras Una que de las- tuvo en cuya sala se iba a revisar esa orden de no innovar. O sea, si esto fue así, realmente esta señora también debería estar en un aprieto, ¿no? Paola Plaza, Ministra. la ministra, claro, imagínate. Que en los mensajes con Isabel Zúñiga sale como Isabel Zúñiga le pedía a Hermosilla que ayudara a Paola Plaza a conseguir ese cargo que luego finalmente consiguió, ministra de la Corte de Santiago. Poco después, entonces, poco más de una hora después, Hermosilla cantó victoria. Dices, acaban de dar la ONI, ¿no? Esta orden de no innovar. Qué bueno, dice Leighton, una tremenda tranquilidad. Hermosilla, uff, eres mi ángel de la guarda, como tú dices, ¿no? Ahí viene la frase ¿Y que resume un decía poco Leighton? este rol que cumplen ellas tres de Claro. no solamente facilitarle acceso a información, que es clave para que él se pueda mover en esta red que ha tejido, sino que hacer gestiones muy concretas como Es esta. que esto va en contra del tuétano de lo que uno espera de la justicia, que es la igualdad, precisamente. La igualdad ante la Frente ley a la- se frente a cae la a ley. pedazos con estas conversaciones y que lamentablemente no han salido o no han sido evaluadas por la justicia hasta ahora. Lo que sí sabemos que después del reportaje de Saliasnik, que es otro de los abogados que trabajaba con Hermosilla y que funciona de la misma manera que Hermosilla, sí se activó una arista nueva en la que se está investigando al señor Saliasnik, pero en el caso de Lina Leighton, en el caso de Isabel Zúñiga, eso está ahí. Oye, No sabemos pero si son parte de ¿tú la dices que investigación. fue ella va a sumariada fiscalizar. ella? Ella nos contó Y que aún en no- entrevista con Reportea que ella había pasado por un sumario después de la mención de Juan Pablo Hermosilla y que ella fue absuelta. Pero yo insisto, no hemos tenido esa resolución a la vista. Ya. Ese documento que prueba que efectivamente... ¿Y qué tanto de los chats se revisó? Porque queda la duda, ¿no? Si es que se pudo escarbar a fondo lo que sucedió y cuál fue la gestión finalmente que hizo tremendo. Leighton para que se viera la ONI. O sea, si ese diálogo es fehaciente, digamos, de verdad, uno no se explica cómo no fue sancionada esta señora. ¿Y el tema con la otra jueza? La también? señora Isabel ¿Zúñiga? Zúñiga no ha enfrentado ningún tipo de sumario. Sus chats no habían salido en ninguna parte, no era parte de la lista tampoco que hizo Juan Pablo Hermosilla cuando dijo estas son las personas que se han beneficiado de la relación con mi hermano. Ya. Entonces ella está ahí. Tampoco sabemos si se va a abrir un sumario, y ni siquiera si se está evaluando abrir un En sumario. este momento que estamos conversando los dos, no Exacto, ha pasado eso. exacto. Y ella es como dirigente también, ¿no? Del magisterio. Ella ¿no? fue dirigenta metropolitana de la Asociación de Magistradas y Magistrados, un cargo bien importante, y en ese rol también hizo gestiones para perjudicar o al menos cuestionar al juez Urrutia, que ha salido varias veces nombrado en los mensajes de Hermosilla, porque Hermosilla tenía prácticamente una obsesión con él, o sea, era uno de los jueces que él calificaba de izquierda o rojos, que a él lo único que quería era sacarlo del Poder Judicial. Y eso está muy explícito en Hay los varios, chats. ustedes han dado bastantes chats de eso, ¿no? Es que Hermosilla conversaciones con realmente Saliasnik, en todos sus conversaciones con chats otros. en algún momento toca el tema de Urrutia, de cómo sacarlo de Claro, la la obsesión. judicatura. Uno podría decir. Oye, y la otra magistrada que hablábamos recién, la que tenía Zúñiga, había sido incluso galardonada por sus pares, ¿no? Tenía como premios. De hecho, en la conversación con nosotros ella relevó bastante Mira, eso, ¿no? disculpa, Que ahí siempre ahí había le sido están entregando un muy premio ahí. bien evaluada por sus pares, por su rol como dirigente gremial. Pero lo cierto es que ella, es bien compleja la situación en que ella queda cuando uno lee los chats con Hermosilla. Porque su influencia en esta serie de nombramientos, o sea, más del 60% de las personas que ella pidió en ese chat que consiguieran el apoyo de Hermosilla, realmente llegaron a obtener esos cargos. Y Hermosilla también se jacta de la influencia que está logrando sobre Sebastián Piñera y sobre esa toma de decisión que finalmente pone a estas personas en los cargos más altos del Poder Judicial.
Increíble, ¿eh? Y no solo ayudas, ella también pide bloquear gente. O sea, habla mal de ciertos ministros, no, a él no lo quiero ayudar, no estoy ni ahí con ayudarlo, esta otra persona hizo esto, me trató así, y Hermosilla le decía, entonces lo vamos a bloquear, no saben con la chichita que se están curando, ese tipo de frases. Es un matonaje completo, ¿no? En contra de Sí. todo. Eso es una corrupción completa dentro del sistema judicial esto, ¿no? Claro, porque es una influencia indebida. Hermosilla ahí tenía un rol de asesor, pero en los chats con Zúñiga queda muy claro que él incluso cuando tenía ternas en las que había nombres que él no conocía, recurría a Isabel Zúñiga para decirle, quiero saber de esta persona, cuál es su orientación política, cuáles son sus vínculos, dime, ¿es bueno, es malo? Y ella a veces con comentarios así, no, me cae bien o me trató así, más bien personales, no opiniones netamente profesionales, aunque ella no tenía ningún rol que cumplir en esa definición. Sí, me llama la atención además el tono, el coloquial con que hablan. O sea, realmente, como te dicen, hay una intimidad y una amistad ahí detrás también de todo esto, ¿no? Y también Hermosilla se movía con mucha soltura en esta estructura de la que él ha profitado, ¿no? Esa confianza, esa cercanía extrema que tiene con integrantes del Poder Judicial que le permiten mover las cosas a su gusto. Claro, esto es lo que antes del caso Hermosilla, que destapó Zipper, el Nico Sepúlveda Zipper, hace ya casi 3 años, este Hermosilla era de los considerados grandes penalistas de la plaza. Connotadísimo. Y ahora uno entiende, bueno, ¿por qué? Pues, ¿no? Si tenía este nivel con la gente que tenía que tomar las decisiones sobre su trabajo profesional, así que no, ¿no? No, y es muy claro, hoy día todo el mundo trata de marginarse o alejarse o diferenciarse de Hermosilla y decir, no, en realidad yo no tenía nada que ver con él, como que esto fuera una locura solo de Hermosilla, o como las juezas también nos dijeron, no, que no conocían el lado B de Hermosilla. Pero en concreto, aquí Hermosilla se beneficiaba en sus relaciones, en sus vínculos con el Poder Judicial, y ellos a su vez se beneficiaban de su relación con Hermosilla. Y en eso el caso de las 3 juezas es un ejemplo súper concreto. Me decías tú de la obsesión con el juez Urrutia, ¿no? Leamos también algunos de estos chats, ¿no? Donde es nombrado el juez Urrutia. Estoy con todo contra Urrutia, dice esta nota, este subtítulo, ¿no? En noviembre de 2019, entonces, a pocos días de que estallaran las protestas a nivel nacional, el chat entre la jueza Isabel Zúñiga y Hermosilla muestra que conversaron con preocupación sobre la violencia en las calles. Zúñiga le preguntó por qué no podían frenar a los vándalos y Hermosilla culpó al Poder Judicial, poniendo como ejemplo al juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien había admitido a tramitación querellas contra autoridades del gobierno por su responsabilidad de mando en los excesos de la policía que controlaba las manifestaciones. La conversación está fechada el 22 de noviembre de 2019, o sea, prácticamente un mes después de que comenzó el estallido. Ajá. Hermosilla, porque el gobierno está aterrado con los jueces de garantía y los fiscales. Zúñiga, Urrutia es un imbécil y no cuenta. En general, los demás hacen la pega. Los fiscales espero den ancho. Hermosilla, pero ha admitido a tramitación querellas contra Chadwick, Rosas y Sebastián Piñera, dice él, ¿no? De Hermosilla se quejaba de que la decisión de declarar admisibles las querellas era algo que no se podía contrarrestar en instancias superiores, donde contaba con ministros a su favor, porque era una decisión inapelable. En la misma conversación, Zúñiga, ahí en pantalla, ¿no? También cargó contra el juez Urrutia. Luis, a Urrutia deben inhabilitarlo. Esa es la señora Zúñiga que después, desde su rol como dirigente gremial, llevó adelante acusaciones contra Urrutia y pidió incluso que lo expulsaran de la Asociación de Magistrados, donde él también tenía un rol como director. En resumen, Gaby, entonces, ¿esto en qué está? ¿En qué está esta situación de la... Sabaj sabemos está afuera, pero Sabaj sabemos está afuera, está con arresto domiciliario. Lilian Leighton, estamos esperando que nos llegue esa sentencia para ver que efectivamente ella fuera absuelta de ese sumario que enfrentó. La situación de la señora Zúñiga no está clara, no se sabe ni siquiera si es que se está evaluando la apertura de un sumario. Tampoco sabemos si el nombre de estas 2 juezas lo está considerando la Fiscalía en su investigación por los nombramientos impropios o las gestiones impropias, más bien dicho, de Hermosilla en los nombramientos judiciales. Lo que sí ha tenido repercusión
es ciertos coletazos que trajo el reportaje de Saliasnik que publicamos. Veamos ese coletazo, ¿no? Que lo trae El Mostrador, sí, donde hace también, por supuesto, referencia a La Fuente, que fue el reportaje que ustedes hicieron sobre Saliasnik. Mira, ahí está. Dice que la denuncia por millonario contrato deja a ministra de la Suprema, Cristina Gajardo, contra las cuerdas. Nota del Mostrador que señala entonces que la ministra de la Suprema, María Cristina Gajardo, enfrenta un nuevo flanco a la revelación de que participó en un fallo de 2021 en una causa donde representaba a una de las partes. Se suma ahora una denuncia por intervenir en la adjudicación de un millonario contrato a una empresa sin experiencia. Y da, por supuesto, el crédito a Reportea como una de las principales fuentes de este reportaje. Claro, lo que hicimos en Reportea fue contar la mano de Saliasnik y Hermosilla en el nombramiento de la señora Gajardo, porque en los chats, esto es explícito, cuando ella está en la terna para llegar a ministra de la Corte Suprema junto con Diego Simpertigue, que era la otra persona que estaban apoyando, en el chat de Hermosilla se ve que se dice explícitamente estos son los nombres que vamos a apoyar. Después ellos son nombrados y con esa conversación lo que hace el reportaje es poner el foco en la señora Gajardo, no en Diego Simpertigue porque él ya sabemos ya está fuera ya. Salió por coletazos previos, ¿no? Lo del crucero y lo del crucero, exacto, trama bielorrusa. Pero la señora Cristina Gajardo hasta ahora no había sido cuestionada ni había salido a la palestra. Y lo que hace el equipo de la unidad de investigación del Mostrador es tomar la posta, ¿no? del trabajo que se está haciendo en Reportea y en otros lugares, y fueron a mirar entonces qué problemas tenía la señora Gajardo y encontraron dos cosas bastante contundentes. Lo primero que cuenta el Mostrador es que ella, cuando era abogada integrante de la Corte, que, digámoslo, no son jueces propiamente tal, son abogados que durante el resto del día ejercen como abogados privados, muy cuestionados, pero van a reemplazar a los ministros en la Corte y les toca zanjar también, como cualquier ministro. Y ella en ese rol habría fallado a favor de una empresa que al mismo tiempo ella estaba representando legalmente como abogada privada. En el mismo momento que estaba fallando. Exactamente. Ella se escuda diciendo en que el relator no aclaró de qué empresas estaban hablando, que no fue claro en fijarse que ella estaba inhabilitada supuestamente para revisar las causas de esa empresa, pero lo concreto es que ella falló y la incompatibilidad, la inhabilidad no se respetó. Y ese fallo sigue firme, no se revisó después de saber que la abogada integrante era parte de la empresa. Esto se reveló recién. El problema es que en su momento cuando se vio este conflicto, no hubo ninguna reacción del Poder Judicial. La gracia del trabajo de Reportea es que vuelve a poner el foco sobre la ministra Gajardo y empiezan a salir estas yayitas previas. Y lo otro, que es lo que está pasando ahora mismo, es la supuesta intervención que habría tenido la ministra Gajardo en que se le entregara un contrato millonario a una empresa que no tenía experiencia acreditada, ni tampoco tenía más de un año de vida esa empresa. Y lo complejo ahí es que ella aparece como coordinadora de esta contratación, cuando en la práctica a los ministros de la Corte no les corresponde ese rol. Ellos no tienen ninguna función que cumplir en la parte administrativa, ¿no? Claro. De cómo se saca un contrato. Eso, hay otros funcionarios que se hacen cargo de eso. ¿Por qué le interesó a ella eso que nunca Entonces, se hace? ¿Cuál es el vínculo ahí? ¿Por qué es ella y otra ministra las que están siendo cuestionadas? Adelita Rabanales. Adelita Rabanales, por sus gestiones a favor de esta empresa que en estricto rigor, por lo que presenta el Mostrador, no debería haber calificado para una contratación de esta envergadura. Si tú me dices que ella sale nombrada entonces en el reportaje que ustedes hicieron sobre Saliasnik, no sé si tenemos el reportaje para dar el titular ahí, pero según ese reportaje, lo que uno ve de los chats de ese reportaje de Saliasnik, que te repito que hay dos pizarras que Mauricio Daza lo explica bien ahí, basado en el trabajo de ustedes, el actuar de él era muy parecido al modo operandi de Hermosilla, ¿no? Sí, en esta calcado. nota que habla del expediente Saliasnik, los jueces que ayudó a nombrar y los fallos con que se benefició. Era un modus operandi prácticamente calcado a Hermosilla. Sí, igual, lo mismo. Pero a Saliasnik está nombrado incluso embajador de Chile en Israel. Está en Tel Aviv, ya se fue. Pero lo que nosotros sí pudimos comprobar es que se abrió una investigación penal
que incluye al señor Zaliaznik. O sea, él debería ser objeto de diligencias. Ahora está en Tel Aviv, no sabemos si es que va a poder venir para acá para declarar o para seguir los pasos que siga esta investigación, pero lo concreto es que después de la publicación del reportaje hubo un grupo de diputados que presentó una querella en base a lo que nosotros contábamos en el reportaje, y la Fiscalía abrió esta arista que incluye al señor Zaliaznik, que no estaba hasta ahora, o al menos no sabíamos que estuviera en el radar de la Fiscalía, a pesar de que la Fiscalía tiene estos chats desde hace por lo menos 2 años. 2 años y no había surgido O sea, nada. cuando se publicó el audio de Hermosilla, a los pocos días, estoy hablando de noviembre 2023, ¿Ya? a los pocos días se requisó el teléfono de Hermosilla y se extrajeron todos estos chats que nosotros estamos dando a conocer ahora. O sea, uno podría pensar que esos chats ya los tuvieron a la vista hace rato en la Fiscalía. Y lo que uno ahí se pregunta con justa razón es por qué entonces no ha habido acciones concretas hasta que la prensa publica y ahí se empiezan a mover, Claro, ¿por qué las cosas. porque la Fiscalía no actuó en este tiempo, ¿no? O no ha dado señales de un trabajo propio que impulse esas investigaciones, no una reacción a lo que se publica en la prensa, porque lo que hemos visto hasta ahora es reacción. Bueno, ahí Mauricio Daza, a partir de este reportaje, Gabriela, decía que Zaliaznik estaba en un peldaño superior a Hermosilla a nivel de claro, él decía de poder, que era como ¿no? un niño de pecho al lado de Hermosilla. Un niño de pecho al lado de Zaliaznik. Sí. También porque Zaliaznik es de esos que se conocen comúnmente como un intocable, ¿no? Por el Sí, y poder aparte, que tiene. al igual que Hermosilla, él era un nombre muy connotado en la plaza. Es de estos abogados que son con tarifas altísimas y que lo que ahora nos damos cuenta es que en realidad el servicio que ellos prestan, más bien que ser excelentes litigantes o tan elocuentes para convencer a los ministros, lo que tienen son santos en la corte. Claro. Y redes donde pueden tirar hilos para conseguir beneficiar a sus clientes, ¿no? Que esa es otra de las cosas complejas que contamos en ese reportaje cuando se elige al ministro Alejandro Aguilar, también integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Él agradece a través de los mensajes de WhatsApp y le compromete su lealtad a Hermosilla. Lealtad es una palabra que él ocupa, no la estoy inventando yo. Sí. Él dice, cuente con mi lealtad. Y después de que publicamos ese reportaje, sí pudimos comprobar que se abrió un sumario en contra del señor Aguilar, y eso está sucediendo ahora. Es parte de los coletazos del reportaje de Zaliaznik. Esas lealtades así, esas omertades. Hay una jueza, Sabaj, ¿no? Que le decía amiga forever, le decía Pacto forever. Pacto forever, El pacto Hermosilla, forever. ¿no? Que ese es el Claro. gran problema, y por qué este tipo de hechos que contamos en Reportea ponen en jaque la democracia finalmente. Sin duda, Porque es sin la duda. igualdad ante la ley. ¿Qué potestad o qué beneficio va a encontrar uno si se va a enfrentar en una corte contra estos abogados litigantes que tienen favores por cobrar a los ministros que están ahí zanjando? O sea, ¿no? esto es la verdad, este es el peligro verdadero, como tú dices, de la democracia, hasta la corrupción a este nivel, nada menos que en el Poder Judicial, ¿no? Lo que se podría demostrar con estas trenzas y estos chats que ustedes han ido destapando, ¿no? Exacto, porque el Poder Judicial está ahí para resolver los conflictos de la sociedad, para poder zanjar en base a la información que se pone sobre la mesa en el Claro. juicio, no en base a apreciaciones personales o favores que ellos le deban a la gente que les ayudó a llegar a esos puestos. Estos son de los delincuentes de verdad, los delincuentes que hacen peligrar sociedades completas, ¿no? Este tipo de corrupción, los que encabezan este tipo de corrupción. Sí, y yo creo que estamos en un momento muy complejo, Freddy, hablando de la democracia y de lo que estamos viviendo hoy día como sociedad chilena. Este es un punto de inflexión. O sea, si aquí no hay condenas o no hay cambios a las leyes que, por ejemplo, definen cómo se tiene que elegir un ministro o cuál va a ser el mecanismo para que estas cosas que estamos viendo hoy día no sigan pasando, es un punto de inflexión muy severo. Y la verdad es que ahí, esta es mi opinión personal, pero vemos que falta voluntad, que falta reacción de parte de las autoridades para Sí, poner sin duda. la pelota al piso y decir esto es lo que le está haciendo más daño a nuestra democracia en este momento. Por eso hay que apoyar el periodismo independiente, porque es periodismo independiente y de investigación el que saca esto a la luz pública. Por eso hay que apoyar
a reportea.cl. Así es. También y yo ustedes le quiero hablar a la gente que está mirando esto, que cree que estos temas son importantes para sostener nuestra democracia. Hoy día nosotros estamos a pulso sacando estos reportajes y lo único que nos permite lograr hacer este trabajo es el aporte que mes a mes nos dan nuestros lectores. Eso es lo que nos tiene hoy día con vida y lo que nos va a permitir seguir hablando de los chats de Hermosilla, de todas las aristas que se abren a partir de los chats, porque cuando publicamos se nos acerca más gente a contarnos cosas. Sin duda. Se nos acerca gente a decir, a mí me pasó esto, yo tengo esta información, mira este documento. Y no solamente Hermosilla, hay un montón de otros temas en los que tenemos mucha hambre de poder entrar, pero necesitamos ese apoyo de las personas que creen que este trabajo es importante. Es muy fácil, entran a la página web reportea.cl, hay un banner clarísimo donde pueden hacerse socios. Ustedes eligen el monto con el que quieren aportar, si son 2 lucas, 3 lucas, 5 lucas. Todo es Lo que sea el bienvenido cariño. porque al final este es un trabajo conjunto. Todas esas luquitas van sumando para que nosotros duda. podamos tener el medio en pie hoy día. Gabriela, a nombre del equipo nuestro, abrazo grande al equipo de Reportea, a ti, al Nico, a todos los que están colaborando, ¿no? Y nosotros nos sentimos también dentro de un ecosistema de medios que subsisten gracias al aporte de ustedes y que eso también nos da mucha épica y mucha independencia. para Mucha seguir independencia, que es lo que se necesita para que estas cosas funcionen. Así que yo también les quiero dar las gracias a todos, a ti, Freddy, y a todo el equipo, porque estos espacios también nos ayudan muchísimo a nosotros a mostrar el trabajo que estamos haciendo. En Pauta en Stock siempre va un sillón ahí para recibirlo a Reportea de Gaby. Así que bienvenida siempre. Que esté Gracias. muy bien. Chao. También gracias por la sintonía y ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente el lunes, la próxima semana, aquí en el Living Ciudadano. Que esté bien. Chao, chao.